En este vídeo y continuando con el tema, con el módulo de hacking de redes, vamos a ver cómo podemos de forma pasiva analizar la red y analizar los sistemas que tenemos en la red. ¿Para qué va a servir esto? Pues principalmente esto es muy útil cuando nos encontramos en la red, es decir, cuando por ejemplo nos hemos pinchado con nuestro dispositivo en una red y no conocemos absolutamente nada. No sabemos cuál es el direccionamiento IP, no sabemos qué sistemas vivos hay, no sabemos qué tipo de comunicación existe entre ellos, etcétera, ¿vale? Bien, para ello vamos a utilizar varias herramientas. Una de ellas ya la hemos visto anteriormente, que sería Wireshark, ¿vale? En el caso de Wireshark nos puede ser muy útil. No solo, bueno, esto no solo en una red Wi-Fi, porque en una red Wi-Fi pues al final es bastante fácil conocer quiénes son los dispositivos, etcétera. Pero esto también puede ser muy útil en una red cableada, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizarlo? Nos centraremos sobre todo en analizar la información que va llegando, ¿vale? Si por ejemplo, imaginaos que aquí, bueno, y sin que haya aquí una persona, en analizar la información de los paquetes que van llegando, ¿vale?, al sistema. Por ejemplo, aquí vemos esta, ¿vale? Recordemos que esta dirección IP era del Windows 7, ¿vale? Aquí la tenemos. Entonces, realmente esta petición, digamos, este paquete, ha sido generado por el Windows de forma totalmente transparente. Es decir, yo no he hecho nada con el Windows y el propio Windows ha generado esta petición. Bien, aunque en este caso se está simulando una red Wi-Fi, ¿vale? Porque como he comentado en el vídeo anterior, está en modo promiscuo. En una red que tuviera un switch y que por lo tanto solo fuéramos a recibir la inmensa mayoría de paquetes nuestros, podéis hacer la prueba vosotros en casa, en la oficina o en cualquier otro entorno, incluso en el entorno virtualizado que tenéis, vais a ver que aunque no os lleguen muchísimos, sí que os van a llegar determinados paquetes de otros sistemas, ¿vale? Paquetes de DHCP, paquetes RP y este tipo de paquetes. ¿De qué nos puede servir esto? Pues sobre todo Wireshark lo vamos a poder utilizar para identificar cuáles son las direcciones IP válidas, ¿vale? Imaginaos que nos acabamos de pinchar en una red, no conocemos nada, no conocemos el direccionamiento IP, no conocemos qué sistemas hay. Bien, ¿qué nos va a permitir? Primero de todo, conocer cómo es el direccionamiento, ¿vale? Yo si veo esto, 10.1.1 y luego un número, puedo tender a pensar que la red es la 10.1.1 y cualquier número, por lo tanto sería 10.1.1.0/24. Esto podemos estar en lo cierto o podemos no estar en lo cierto, ¿vale? Pero por lo menos nos proporciona cierta información. Entonces, si fuéramos un atacante o estamos realizando una auditoría donde nos hemos pinchado a una red y no nos dan nada más de información, esto nos será muy útil porque podremos definirnos de forma manual, ¿vale?, la configuración de red indicando que nuestra dirección IP puede ser la 10.1.1 y un número aleatorio, por ejemplo 200, ¿vale?, un número alto. Y a la hora de poner un router, que tendremos que definirlo, pues habrá que poner, por ejemplo, el 10.1.1.1, porque suele ser lo habitual, ¿vale? Entonces, realmente esto, digamos que no nos proporciona de forma exacta cuál sería la configuración, pero sí que nos da unas pautas para saber al menos cuál es el rango de red. Porque no tiene nada que ver poner una red 10, ¿vale?, que sería 10.1.1.200, como hemos dicho, o poner una 192.168. Son completamente diferentes, ¿vale? Entonces, esa primera aproximación para ver de forma totalmente pasiva, ¿vale?, sin interactuar con los sistemas, sencillamente conectándonos a la red y escuchando qué paquetes nos llegan, esto nos permitiría identificar más o menos cómo es la configuración de red. Y de forma manual, pues ya habría que hacer pruebas, ¿vale?, comprobando si el gateway o el router es la 10.1.1.1, la 10.1.1.2, etcétera, ¿vale? Es un proceso un poquito más manual, pero de forma totalmente pasiva sacamos esa información, ¿vale? Bien, ¿qué más información podríamos sacar de forma pasiva de la red? Es decir, únicamente analizando el tráfico. Pues bueno, un poco utilizando las estadísticas que hemos visto anteriormente, ¿vale?, respecto de conversations, por ejemplo, podríamos ver qué equipos se encuentran en la red, ¿vale? Y de esa forma desarrollar acciones, pues por ejemplo, de hacking de sistemas que ya hemos visto anteriormente, directamente contra esos sistemas que sabemos que están vivos, ¿vale? También nos va a permitir obtener, pues, qué protocolos de red, etcétera, ¿vale? Si quisiéramos sacar qué tipo de sistemas son, puede ser un poco más complejo, ¿vale? Porque al final tendríamos que hacer un análisis muy manual de los paquetes y no es cómodo. En cambio, para realizar esa tarea, pues podemos utilizar otras herramientas, como por ejemplo una que vamos a instalar ahora, que es Network Miner, ¿vale? Es una herramienta que puede ser utilizada, como estamos comentando, para realizar un análisis pasivo de la red, es decir, sencillamente pincharnos, ver qué está pasando en la red y lo que nos va a automatizar esta herramienta es identificar, aparte de qué equipos están vivos, que eso más o menos lo podríamos sacar con Wireshark, nos va a identificar también el tipo de sistema, si es un Windows 7, si es un Windows XP,
nos va a mostrar también qué tipo de consultas, qué tipo de peticiones están realizando, e incluso, ya que es una herramienta que puede ser utilizada para escenarios forenses, ¿vale? Nos va a mostrar también, por ejemplo, nos va a permitir recuperar cuáles son las imágenes que han sido enviadas y, bueno, cierta información. Ahora bien, esa información puede ser más útil en aquellos casos donde nos encontramos en una red wifi, ¿vale? Porque vamos a recibir mucha más información de todos los equipos. Ya lo hemos comentado, en una red wifi recibiremos todos los paquetes de todo el mundo. Por lo tanto, ahí podremos reconstruir todo el tráfico que queramos. Si eso lo intentáramos en una red cableada, no nos llegarían tantos paquetes. Nos llegarían únicamente ciertos paquetes. Por lo tanto, ahí estaremos más limitados. Y bueno, como hemos dicho, mientras se abre, el objetivo de un análisis pasivo de la red es básicamente lo que se dice, analizar la red sin interactuar con ella. Es decir, sin necesidad de generar paquetes hacia la red, ni generar ruido, ni realizar escaneos de red, ni nada por el estilo, ser capaces de identificar qué es lo que hay en la red, qué es lo que está vivo, y de esa forma pues dirigir las acciones sobre ellos. Bien, vamos a cerrar en este caso Chrome, que aparentemente se ha quedado. Opa, ahí. Vale, la instalación de Network Miner, como vais a ver ahora, es muy simple, ¿vale? Es siguiente, 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 no tiene ningún misterio. Y la verdad que la interacción con la herramienta también es bastante simple, ¿vale? Vamos a ver si se nos abre o qué le está pasando a esto. Bueno, vamos a probar si no con Firefox y ya está. ¿Vale? Para poner, ya que estamos, la configuración de una forma o de otra, ¿vale? Si os vais, por ejemplo, pues en mi caso al Kali, ¿vale? Si me voy a Kali y me voy a la parte de red, ¿vale? Si os fijáis, esto que tenemos aquí de modo promiscuo, lo que está indicando es precisamente lo que os había dicho. Lo que pone ahí, si ponemos modo promiscuo, permitir todo, lo que estamos haciendo es hacer que todo el tráfico que pasa por el equipo, a efectos prácticos para la máquina virtual, fuera como si estuviéramos en una wifi. Si pusiéramos permitir máquinas virtuales, ¿vale? MVs, lo que estaríamos haciendo es todas las máquinas virtuales simulan que están en una red wifi. Y si pusiéramos modo promiscuo de negar, lo que estamos haciendo es que la máquina, en este caso la Kali, únicamente fuera capaz de acceder al tráfico de red destinado a él o a la red, ¿vale? Es decir, estaríamos simulando una red con un switch, ¿vale? Bien, esto ya cargado, vamos a poner aquí para descargar, Network Miner, download. En este caso la máquina, vamos a revisar la configuración. Que le está costando un poco. Vale, en este caso pasaría lo mismo, ¿vale? Y estamos de forma correcta. Vamos a revisar. Vale, lo cual es bastante mal. Desconozco por qué. Si os fijáis aquí nos dice que el destino no es alcanzable y aquí atrás sí que nos está diciendo que sí. Bueno, en fin. Es posible que tengáis eso. Nos puede pasar sobre todo cuando hayáis hecho muchas pruebas con las máquinas virtuales, ¿vale? Al final, la máquina virtual, cuando le hacemos muchos exploits, hacemos muchas pruebas y demás, no es raro que a veces se quede un poco tostada, ¿vale? Como está pasando ahora aquí. Vale, bueno, esta es la página de Network Miner, ¿vale? Podéis descargarlo directamente. Tiene una versión free y una versión profesional. Si os fijáis, la versión free, entre las cosas que permite es la identificación del sistema operativo, que es una de las cosas más interesantes, sobre todo para eso que estamos viendo aquí, ¿vale? Tiene otras muchas funcionalidades. Ya os había comentado que la herramienta de Network Miner se utiliza mucho, sobre todo para el análisis forense, ¿vale? Y el análisis de tráfico de red. Pero bueno, entre las funcionalidades que tenemos, pues está bueno, analizar de forma pasiva la red, ¿vale? Entonces, bueno, nada, le damos a descargar. Esto iniciará la descarga, ¿vale? Aquí, bueno, os muestran algunas capturas, ¿vale? Esta es la interfaz que vamos a ver ahora. Es bastante simple, realmente vais a ver que tenemos por un lado los hosts, que es en la que más nos vamos a centrar nosotros, porque es la que permite identificar realmente cuáles son los equipos que están vivos en nuestra red, ¿vale?
realmente a la hora de hacer un análisis pasivo es lo que más nos va a aportar, ¿vale? Porque las demás acciones están más centradas en la parte forense, ¿vale? Bueno, arrancamos Network Miner, no requiere de instalación, ¿vale? Porque es portable, por lo tanto, de hecho, podríais coger la carpeta, llevarosla a otro equipo y poder utilizarla sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eso es bastante cómodo. Vamos a hacer aquí algunas cosas. Nos ejecutamos. Vale, cierto. En mi caso me falta la versión, ¿vale? Porque esta es una máquina que he creado hace relativamente poco y no voy a utilizar ningún .NET. Si os sale este error, lo que tendréis que hacer es instalar la versión de .NET, la versión 4. Podemos descargarlo directamente, ¿vale? .NET, download, 4. Nos dice una versión específica, pero no es una versión muy moderna, por lo tanto, con que descarguéis la versión 4 os va a servir. ¿Vale? Vamos a ponerlo a descargar para que veáis cómo es. En español. Estas son opciones que nos recomiendan. No lo descargamos directamente. Son 40 y algo megas, ¿vale? No es mucho. Y bueno, realmente va a haber muchas herramientas si utilizáis Windows sobre todo. Sí es verdad que durante el curso hemos utilizado mucho más Kali, pero bueno, es importante también, yo considero tener varias máquinas virtuales, tanto en entornos Windows como en entornos Unix, porque hay herramientas que solo vais a encontrar en Windows y otras herramientas que solo vais a encontrar en Unix. Por lo tanto, bueno, sobre todo si os habéis descargado la máquina virtual y no habéis hecho pruebas adicionales, os va a pasar lo mismo, ¿vale? Vais a tener que instalar bueno, el framework.net, ¿vale? Pero bueno, como vais a ver, no tiene ningún misterio. Instalamos. Instala bastante rápido relativamente, porque no es tampoco... Bueno, sí. No es muy pesado. Voy a cerrar mientras esto. Vale. Y bueno, para evitar yo creo hacer el vídeo muy largo, aunque en principio yo creo que esto debería tardar un par de minutos como mucho, voy a dejar un segundo el vídeo aquí y en cuanto esté instalado, es decir, en cuanto termine el progreso, volvemos, ¿vale? Esperamos un segundo. Sí, voy a cortarlo y volvemos ahora. Hasta luego. Perfecto, pues nada, ya ha terminado, ¿vale? Una vez termina el proceso, veis que indica que se ha instalado. Sí que nos pide reiniciar, esto es muy normal, sobre todo cuando instalamos framework.net. Entonces, nada, vamos a reiniciarlo un segundo. Yo creo que si no, dudo que nos deje. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? No, efectivamente. Vale, pues nada, vamos a reiniciar un segundito ahora. Y mientras... Vale, mientras carga las actualizaciones, vamos a ver. En principio esto no debería tardar mucho. Bueno, en cualquier caso voy a hacer una cosa, para que tampoco estemos aquí con el vídeo mucho tiempo, aunque se carga muy rápido. Bueno, es que en mi caso este Windows se carga bastante rápido, entonces voy a dejarlo casi mejor. Vale. Bueno, mientras carga, sí que os recomendaría que hicierais pruebas, ¿vale? Al final, sí es verdad que esta acción que estamos realizando de un análisis pasivo de la red, realmente va a ser útil cuando os pinchéis a una red y no sepáis qué hay, ¿vale? En aquellos casos donde estéis haciendo una auditoría interna o tengáis alguna información o lo que sea, no suele ser habitual, ¿vale? Porque ahí lo que se suele utilizar es, bueno, lo que ya hemos visto anteriormente, que es uso de Nmap, ¿vale? Es decir, escanear la red mediante herramientas como Nmap o similares, uso de Nessus, etcétera, ¿vale? Pero no suele ser habitual realizar pruebas pasivas, ¿vale? Porque al final las pruebas pasivas nos permiten obtener algo de información, pero es bastante limitada, ¿vale? Tener normalmente cuáles son los equipos vivos y cuáles son los sistemas operativos que tienen, ¿vale? Bueno, vamos a irnos a las descargas, que es donde lo teníamos. Perfecto. Vamos a descargas. Tenemos aquí Network Miner. Y ejecutamos el punto .exe. Es posible que durante la instalación no debería, ¿vale? Dependiendo del sistema, si tenéis un Windows 7 no debería, pero si tenéis otra versión del sistema operativo es posible que os indique que debéis instalar las Windows Backup,
¿vale? Las WinPcap, que ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, ¿cómo se utiliza Network Miner? Es muy simple, ¿vale? Lo único que tenemos que seleccionar es el adaptador. Si os fijáis aquí pone WinPcap, ¿vale? Y deberemos seleccionar el adaptador que realmente estamos utilizando para todas las pruebas, ¿vale? En este caso, el mío es este, ¿vale? Podemos utilizar, vamos a ver la IP, ¿vale? Bien, en mi caso, la dirección IP a la que se encuentra conectado es la 38, ¿vale? Porque se encuentra en modo bridge, se encuentra en la misma red que mi equipo, ¿vale? Así que nada, lo único que tenemos que hacer es darle a Start y esto nos empezará a capturar las diferentes peticiones, ¿vale? Si os fijáis aquí tenemos una dirección IP de la 32, podemos intentar generar tráfico, por ejemplo, desde el Cali. Vamos a ponerlo aquí a un lado para que lo vayamos viendo. Vale, podemos hacer un simple ping. Vale. Bien. Esto, si os fijáis, no ha todavía permitido identificar qué es exactamente el equipo, pero si os fijáis, aquí nos ha identificado la dirección IP de nuestro equipo. ¿Vale? La del Cali, que en mi caso es la 22. ¿Vale? Entonces aquí nos permite obtener más información. En este caso nos permite obtener cuál es la MAC, cuál es el vendedor, etcétera. No muestra cuál es el sistema operativo, ¿vale? Porque todavía realmente no se ha interactuado lo suficiente con él, ¿vale? La idea es que a medida que se vayan haciendo pruebas, sí que os va a permitir identificar si se trata de un sistema Windows o se trata de un sistema Linux, ¿vale? Os lo va a mostrar. Nos mostrará el iconito, un Windows o un Linux. La cosa es que para esto necesitará capturar más paquetes, ¿vale? Ahora mismo se han enviado y se han recibido, si veis aquí, 7 y 6 paquetes respectivamente, que son muy pocos, pero si dejáramos capturando esto durante un tiempo, sí que observaríamos, como veis, tanto IPs públicas como IPs internas, ¿vale? Aquí la idea sería filtrar únicamente por direcciones IP internas, ¿vale? Que de hecho esto lo podéis hacer aquí, ¿vale? Filtrar por diferentes, ¿vale? Podemos pegar aquí un filtrado. Y aquí, por ejemplo, sí que nos ha detectado, si os fijáis, que el Windows, el 32 es un Windows 7, ¿vale? Que en este caso es la propia máquina, ¿vale? Pero lo ha detectado por tráfico de red, ¿vale? Lo que pasa es que al ser la máquina, obviamente ha recibido y enviado más paquetes, y entonces sabe que por el tipo de paquetes enviado se trata de un Windows. En cualquier caso, esto lo va a detectar para todos los demás sistemas que tengáis en red, siempre y cuando generen paquetes, ¿vale? Bien, antes de finalizar, comentaros que aquellos que salen en gris, ¿vale? Es porque se ha detectado de forma secundaria, es decir, no se ha llegado a realizar una petición, no se ha llegado a capturar una petición, pero sí que se ha visto que en algún que otro paquete aparecen relacionados, ¿vale? Por ejemplo, que en algún paquete HTTP se ha visto la petición a la dirección IP, pero no se ha llegado a realizar, ¿vale? Igualmente tendrías en la parte de Files los diferentes ficheros que han sido descargados, ¿vale? Recordemos que en mi caso estamos simulando una red Wi-Fi, estamos en modo promiscuo, por lo tanto, aquí podríamos ver todos los ficheros que han sido descargados, pues por ejemplo en este caso, si os fijáis, mediante HTTP, porque como habíamos dicho, en redes Wi-Fi se captura todo el tráfico, ¿vale? Siempre y cuando vaya en claro, obviamente. Tendríamos credenciales, que no siempre son acertadas, en este caso se trata de cookies. Tendríamos sesiones, ¿vale? Esto sí que es muy interesante porque nos puede permitir, por ejemplo, si nos encontramos una red Wi-Fi, coger las sesiones de alguna aplicación que vaya por HTTP y con ello podríamos suplantar al usuario. Nos va a mostrar también cuáles son las peticiones de DNS realizadas, los parámetros que han sido enviados. Y bueno, en general podremos sacar bastante más información como imágenes o mensajes enviados. Si os fijáis, esta información está muy bien. Ahora bien, dependiendo del tipo de infraestructura en el que os encontréis, os proporcionará más información o menos. Si estuviéramos en una red cableada, que es lo que hemos comentado, tanto Network Miner como Wireshark lo que nos iban a permitir sobre todo es identificar direcciones IP internas, con las cuales ponernos una configuración de red, ¿vale? Y además direcciones IP internas sobre las que podemos directamente lanzar acciones sin necesidad de realizar un escaneo previo, por ejemplo, ¿vale? Entonces podemos ir directamente hacia determinados equipos. Si estuvierais en otros casos, como por ejemplo en una red Wi-Fi, ahí estáis capturando todo el tráfico. Por lo tanto, tanto Wireshark como cualquier otro sniffer, como es el caso de Network Miner, serían capaces de capturar mucha más información, como ficheros, imágenes, credenciales, sesiones, cualquier cosa, siempre y cuando vaya en claro, ¿vale? Si un cliente estuviera utilizando HTTPS, ¿vale? La información que contiene, en ese caso el paquete HTTP, va a ir cifrada, por lo tanto no la veremos, ¿vale? Si veremos más adelante en otros vídeos
cómo evitar que, por ejemplo, alguien en la red Wi-Fi en la que estamos nosotros se conecte a un servicio HTTPS y forzarle a que se conecte a un servicio HTTP. ¿Vale? De esa forma podremos intentar capturar todo el tráfico de red en texto claro. ¿Vale? Así que nada, bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, que probéis, sobre todo que probéis las dos herramientas, que las dejéis un rato, principalmente Network Miner, porque WiSide puede ser un poco pesado, ¿vale? Pero Network Miner es muy simple, solo tenéis que poner la tarjeta de red en modo monitor con WIP backup, como hemos visto aquí, y él ya se encarga de ir capturando todos los paquetes, ¿vale? Entonces, hacer la prueba, veréis cómo va a identificar realmente qué equipo, o sea, qué sistema operativo tiene cada equipo, y bueno, eso nos puede proporcionar información muy interesante para luego realizar ese ataque contra sistemas. Así que nada, cualquier duda que tengáis me escribís al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.